La vecindad despertó sin risas. No fue algo inmediato ni evidente. Nadie gritó, nadie cayó muerto, nadie huyó. Simplemente, algo faltaba. El patio seguía ahí, con sus paredes descascaradas y su suelo cuarteado, pero el eco era distinto. Los pasos sonaban huecos, como si el lugar estuviera ensayando cómo sonar cuando ya no quedara nadie. El chavo estaba sentado frente a su barril, con la pelota inmóvil a sus pies. No la pateaba. No la miraba. Tenía los ojos clavados en el suelo, siguiendo una grieta que se abría paso como una herida antigua. ¿Jugamos?, le preguntó la Chilindrina, acercándose con cautela. El chavo alzó la vista lentamente. Ya no sé cómo respondió. La Chilindrina sintió un escalofrío. El chavo siempre sabía jugar, incluso sin juguetes, incluso con hambre. Pero ahora sus manos estaban quietas, como si hubieran olvidado su propósito. Desde su departamento, don Ramón observaba la escena con el ceño fruncido. Tenía el sombrero en la mano, girándolo sin darse cuenta. «Estos chamacos», murmuró. «Antes se peleaban por nada. Ahora ni se mueven». La puerta del patio se abrió con un sonido elegante, fuera de lugar. «Ta ta 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 ta», anunció una voz conocida. El profesor Girafales entró con paso firme, traje impecable, portafolios bajo el brazo y una sonrisa que no tocaba los ojos. Mi querida Florinda saludó. Pasaba por aquí y pensé en visitar a mis alumnos. El futuro del país, después de todo. Doña Florinda apareció de inmediato, arreglándose el cabello. Profesor Girafales. Qué honor tenerlo aquí. Kiko, saluda bien. Kiko levantó la mano con desgano. Hola. ¿Eso es todo?, preguntó ella. ¿Dónde están tus modales? Kiko no respondió. Miraba al suelo, igual que el chavo. El profesor Girafales inclinó la cabeza, observándolo con atención. Interesante, dijo. Muy interesante. Doña Clotilde, desde la escalera, apretó su rosario. Los niños están raros desde que usted vino la última vez, profesor, comentó. Ya no sueñan. Y eso es peligroso. El profesor soltó una risa suave. Los sueños son distracciones, querida señora, respondió. Yo enseño disciplina, orden, futuro. ¿Y por qué se les está acabando?, replicó ella. Él no contestó. En ese momento, el timbrazo resonó en la vecindad. Tin, tin, tin. El señor Barriga entró, sudoroso como siempre, acompañado de Ñoño, que llevaba su cuaderno escolar apretado contra el pecho. Buenos días, dijo. Vengo a cobrar la renta. Se detuvo al ver el ambiente. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. ¿Por qué nadie hace ruido? Ñoño miró a los otros niños. Papá. No quieren jugar conmigo. ¿Cómo que no?, respondió el señor Barriga. Si antes no se callaban. El profesor Girafales se acercó a Ñoño y puso una mano pesada sobre su hombro. Tal vez ya están madurando, dijo. Crecer implica dejar ciertas cosas atrás. Ñoño tragó saliva. Pero yo no quiero dejar de ser niño. El profesor lo miró fijamente. Nadie quiere, respondió. Simplemente pasa. Esa tarde, la vecindad se volvió más silenciosa. El chavo se sentó dentro de su barril, pero no para jugar a esconderse. Permaneció ahí, encorvado, como si el espacio se hubiera encogido. Tengo hambre, susurró. Pero no de comida. La Chilindrina, sentada frente a él, apretó los puños. Yo soñé que no recordaba mi nombre, dijo. Y cuando desperté, no me dio miedo. Eso fue lo peor. Don Ramón escuchó la conversación desde lejos. Algo en su pecho se apretó. Esto no me gusta, dijo, acercándose. Profesor, ¿qué les está enseñando exactamente? El profesor Girafales cerró su portafolios con un clic seco. Responsabilidad, respondió. Aceptación.
Les muestro el mundo tal como es. Están dejando de ser niños, replicó don Ramón. Y eso no es natural. Lo natural, corrigió el profesor, es prepararlos para un futuro que no espera. Doña Florinda asintió con orgullo. Eso. Kiko debe ser alguien importante. Kiko la miró. Mamá. Ya no quiero ser nada. El silencio cayó como una losa. Doña Clotilde bajó lentamente las escaleras. Profesor, dijo. Hay maestros que enseñan. Y otros que cosechan. ¿Cosechan qué?, preguntó él. Ella señaló a los niños. Tiempo. Esa noche, nadie durmió bien. El chavo soñó que corría por el patio, pero cada paso lo hacía más viejo. Sus pies crecían, pesados, y cuando quiso gritar, solo salió una tos adulta. La Chilindrina soñó con cuadernos llenos de páginas en blanco que se arrancaban solas. Kiko soñó que su madre no lo reconocía. Ñoño soñó que olvidaba sumar. Y también jugar. Al amanecer, faltaba un niño. Nadie lo vio irse. Nadie oyó un grito. Su pelota quedó en el patio, inmóvil. El profesor Girafales se acomodó el saco y sonrió con satisfacción. Una lección menos, murmuró. Y la vecindad, por primera vez, entendió que había cosas peores que la pobreza. Había educaciones que no enseñaban a vivir, sino a desaparecer. El niño que faltaba no fue buscado de inmediato. No porque no importara, sino porque nadie supo cómo reaccionar. En la vecindad siempre había ausencias. Padres que se iban, trabajos que no regresaban, promesas rotas. Pero esto era distinto. El espacio que dejó no dolía como una herida abierta. Dolía como cuando se pierde un recuerdo y no se sabe cuál era. La pelota seguía ahí, en medio del patio. ¿De quién era?, preguntó don Ramón, rascándose la barba. Nadie respondió. La Chilindrina la miró fijamente, con el ceño fruncido. Era. Empezó a decir. Era de. Se quedó callada. No podía terminar la frase. No porque no quisiera, sino porque no encontraba el nombre. El chavo salió lentamente de su barril. Caminaba raro, como si el suelo estuviera inclinado. Yo lo conocía, dijo. Creo. ¿Cómo que crees?, preguntó don Ramón. Sí. Pero ya no me acuerdo de su cara. Ese fue el momento en que el miedo se volvió real. Doña Florinda apareció con Kiko del brazo. Él caminaba rígido, mirando al frente, como un soldado pequeño. Kiko no va a ir hoy a la escuela, anunció ella. El profesor Girafales dice que puede enseñarle aquí mismo. Aquí, replicó don Ramón. ¿Desde cuándo da clases en la vecindad? El profesor Girafales entró justo detrás de ella, como si la pregunta lo hubiera invocado. Desde que entendí que este lugar necesita orden, dijo. ¿Y los niños? Dirección. Llevaba el portafolios más lleno que nunca. De su interior sobresalían cuadernos gruesos, sin dibujos en la portada. Todos iguales. ¿Y el otro niño?, preguntó el señor Barriga, que acababa de llegar con Ñoño. El que jugaba con el chavo. El profesor Girafales no parpadeó. Avanzó, respondió. Algunos alumnos no necesitan quedarse. ¿Avanzó a dónde?, preguntó doña Clotilde desde la escalera. Al futuro, contestó él. Uno sin distracciones. Ñoño apretó su cuaderno contra el pecho. Profesor, dijo con voz temblorosa. Ayer soñé que mis juegos se derretían. El profesor sonrió con paciencia. Eso es madurar, Ñoño. No me gustó, susurró el niño. El futuro no está hecho para gustar, respondió el profesor. Está hecho para cumplirse. Ese día, la clase comenzó en el patio. Los niños se sentaron en el suelo. No porque se los ordenaran, sino porque no se les ocurrió otra cosa. El profesor repartió los cuadernos. Escriban quién quieren ser, dijo. La Chilindrina miró la hoja en blanco. Tomó el lápiz. Lo apoyó. Nada.
No puedo, dijo. Claro que puedes, respondió él. Solo deja atrás lo que eres ahora. El chavo miró su cuaderno. Yo quiero jugar, dijo. El profesor se acercó, alto, proyectando sombras sobre él. Eso no es una respuesta, dijo. Es un retraso. Le quitó el cuaderno al chavo. Al hacerlo, algo extraño ocurrió. El barril crujió, como si hubiera sentido la pérdida. Don Ramón dio un paso al frente. Oiga, exclamó. Ya basta. Está asustando a los niños. El profesor lo miró con calma. Usted los asusta más, respondió. Con su ejemplo. ¿Mi ejemplo de qué? Gruñó don Ramón. De sobrevivir. De no avanzar, corrigió. De quedarse siempre en el mismo lugar. Doña Florinda asintió. Kiko no será como usted. Kiko levantó la mano lentamente. Mamá, dijo. Ya no sé qué me gusta. Doña Florinda sonrió, nerviosa. Eso es porque estás creciendo. Pero sus ojos estaban húmedos. Al caer la tarde, los niños no se levantaron cuando terminó la clase. Simplemente se quedaron sentados. ¿Vamos a jugar?, preguntó la Chilindrina, sin convicción. El chavo negó con la cabeza. Se me olvidó cómo empezar. Esa noche, doña Clotilde no pudo dormir. Escuchó pasar hojas, como si alguien arrancara páginas una a una. Se asomó al patio. Vio al profesor Girafales solo, sentado en una silla, revisando los cuadernos. Cada vez que pasaba una página, una risa infantil se apagaba en algún rincón. Está robándoles algo, susurró ella. No es conocimiento. Al día siguiente, faltaron 2 niños más. No dejaron ropa. No dejaron juguetes. Solo silencio. El chavo despertó con un dolor en el pecho. Siento que me falta aire, dijo. Como si ya hubiera crecido demasiado por dentro. La Chilindrina se miró las manos. Mis pecas se están borrando, susurró. Don Ramón estalló. Esto se acabó. Gritó. Señor Barriga, haga algo. El señor Barriga se secó el sudor. Yo solo cobro renta, dijo. No futuros. Pues alguien los está cobrando, replicó don Ramón. El profesor cerró su portafolios con calma. Los niños no desaparecen, dijo. Se transforman. No gritan, gritó don Ramón. No piden ayuda. Porque ya aprendieron, respondió el profesor. A aceptar. Doña Clotilde bajó las escaleras con una vela encendida. Cuando un maestro deja de enseñar, dijo. Y empieza a decidir quién merece crecer. Deja de ser humano. La llama tembló. El profesor Girafales la miró por primera vez con algo parecido al fastidio. Yo no decido, dijo. El sistema lo hace. Esa noche, el chavo se sentó dentro de su barril y no salió. No porque jugara. Porque no recordó por qué debía hacerlo. Y mientras la vecindad se quedaba sin risas, el profesor Girafales escribía nombres en un cuaderno que nadie más podía leer. Cada nombre tachado, la vecindad ya no recordaba cómo sonar viva. Las paredes seguían en pie, pero algo esencial se había ido filtrando por las grietas. El tiempo. No el que avanza, sino el que pertenece a los niños. No había carreras, no había discusiones, no había llantos. Solo pasos lentos y miradas cansadas en cuerpos demasiado pequeños para cargar con ellas. El chavo salió del barril al amanecer. O, más bien, el barril lo dejó salir. Caminó hacia el centro del patio con la espalda encorvada, como si llevara años trabajando. Su ropa le quedaba igual, pero él no. Tenía los ojos opacos, y cuando habló, su voz no tembló. Creo que ya entendí la lección, dijo. Don Ramón sintió que algo le apretaba el pecho. ¿Cuál lección, chavo? El niño lo miró sin reconocerse del todo. Que no hay tiempo para jugar. La Chilindrina apareció detrás, sosteniendo un cuaderno. Sus pecas casi habían desaparecido. Si no aprendemos ahora, añadió.
Nos quedamos atrás. Don Ramón dio un paso atrás. ¿Atrás de qué? Del futuro, respondieron ambos al mismo tiempo. El profesor Girafales los observaba desde la sombra, satisfecho. Su portafolios estaba abierto, y dentro ya no había cuadernos. Había hojas arrancadas, dobladas, gastadas, como si hubieran sido usadas demasiadas veces. Doña Clotilde bajó las escaleras con dificultad. No los está preparando para el futuro, dijo. Los está vaciando para que encajen. El profesor la miró con cansancio. El mundo no necesita niños, respondió. Necesita adultos obedientes. No a costa de robarles la infancia, replicó ella. La infancia es un lujo, sentenció él. Y los lujos se quitan primero. El señor Barriga llegó corriendo, sudoroso, con ñoño de la mano. Ya basta. Gritó. Mi hijo no ha dormido. No come. No ríe. ñoño levantó la vista. Papá. Dijo. No me distraigas. El señor Barriga soltó su mano, horrorizado. ¿Qué les hizo? Preguntó, mirando al profesor. Nada, respondió él. Solo les enseñé lo inevitable. Doña Florinda apareció entonces, impecable como siempre. Excepto por los ojos. Estaban rojos, hinchados. Profesor. Dijo. Kiko no recuerda su canción favorita. Kiko estaba a su lado, quieto. Mamá, dijo. Ya no me gustan las canciones. Ella se quebró. Eso no es crecer. Gritó. Eso es morir despacio. El profesor Girafales cerró el portafolios. La vecindad siempre fue un lugar donde nada crecía, dijo. Yo solo aceleré el proceso. Don Ramón no aguantó más. Lárguese. Gritó. Llévese sus lecciones y déjelos en paz. El profesor lo miró con lástima. Llegó tarde, don Ramón. El curso está por terminar. El suelo del patio comenzó a crujir. No como un temblor, sino como hojas al pasar. Líneas aparecieron en el piso, formando cuadros perfectos, como un aula infinita. Las paredes se estiraron, rectas, limpias, sin color. La vecindad dejó de ser vecindad. Se convirtió en una escuela. ¿Qué está pasando? Gritó el señor Barriga. Graduación, respondió el profesor. Los niños comenzaron a caminar hacia el centro, en filas ordenadas. No lloraban. No gritaban. No se resistían. Chavo. Gritó don Ramón. Regrésate al barril. El chavo se detuvo un segundo. Parpadeó. Algo dentro de él luchó. Ahí no se aprende nada, dijo finalmente, y siguió caminando. La chilindrina no miró atrás. Doña Clotilde encendió su vela. La llama tembló con violencia. Todavía queda algo, dijo. Mientras recuerden quiénes son. El profesor la interrumpió. Los nombres ya fueron borrados. Las luces blancas se encendieron sobre los niños. Uno a uno, se volvieron borrosos, como dibujos mal borrados. Sus risas, las pocas que quedaban, se apagaron sin eco. No. Gritó doña Florinda, cayendo de rodillas. Mi hijo no. Kiko fue el último en desaparecer. Antes de hacerlo, miró a su madre. Gracias por prepararme, dijo. Y no quedó nada. Silencio absoluto. El aula se cerró sobre sí misma y, de pronto, la vecindad volvió vacía. El profesor Girafales se acomodó el saco. Curso completo, murmuró. ¿Y ahora qué hará? Preguntó don Ramón, con la voz rota. El profesor lo miró. Hay muchas vecindades, respondió. Muchos niños atrasados. Dio media vuelta y se fue, caminando entre pasillos que solo él podía ver. Pasaron los días. La vecindad siguió ahí, pero nadie volvió a escuchar risas. Los adultos permanecieron, envejeciendo rápido, como si el tiempo que les quitaron a los niños se les hubiera regresado de golpe. Don Ramón se sentaba frente al barril vacío cada noche. Perdón, susurraba. No supe cómo enseñarles a quedarse niños.
Doña Clotilde nunca volvió a encender una vela. Y a veces, muy de madrugada, cuando el viento sopla entre los patios pobres de la ciudad, se escucha una voz elegante diciendo: silencio, clase. Y después, nada. Porque hay educadores que no forman personas. Forman ausencias. Un futuro menos. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.